cuarentena, hoy lo que vamos a ver corresponde a la materia de razón, proporción y porcentajes. Comencemos entonces con lo que son las razones y como motivación veamos cuál es la definición que tenemos para estos elementos tan importantes en matemáticas. Las razones son una comparación entre dos cantidades, esa es la definición. Ahora, la comparación no es cualquier cosa, pero vamos a ver a continuación de lo que es. De esta manera se engloba la idea de que variables se relacionan con un símbolo de división o fracción, y esa fracción siempre va a ser constante. Una razón entonces sería algo más o menos del siguiente estilo. Si yo tengo en total 4 pelotitas, de las cuales yo sé que 2 son rojas y 2 son azules, entonces necesariamente cuando yo haga la fracción de cuántas rojas hay con respecto al total de pelotitas, voy a tener 2 sobre un total de 4, porque ahí incluyo las rojas junto con las azules, cuando las sumo. Entonces esto va a ser equivalente a 2 sobre 4. Es decir, tengo 2 pelotitas rojas en el conjunto total de 4. Pero nosotros vimos en fracciones que esto yo puedo simplificarlo, esto puedo dividirlo por 2 arriba y abajo, y me queda un medio, porque 2 dividido en 2 es 1, 4 dividido en 2 es 2. Esto quiere decir que por cada pelotita roja, yo voy a tener en un total de una pelotita roja junto con una pelotita azul. Es decir, por cada 2 pelotitas que voy a tener, una de esas debería ser roja. Y es lo que estoy haciendo acá, o sea, es pensar que yo selecciono estas dos y tengo que una necesariamente va a ser roja de las dos. Lo mismo hubiera pasado si yo hubiera tenido, por ejemplo, otra pelotita roja y otra pelotita azul. Eso hubiera significado que tengo 3 de un total de 6 rojas, que si simplifico me dice que tengo una roja por cada 2 pelotitas en total. ¿Cómo se escribe entonces esto? Se lee de la siguiente forma. A es AB, donde A va a ser el primer valor que vamos a llamar antecedente y el segundo vamos a llamar consecuente, como está descrito acá en verde a la derecha. Sin embargo, la verdad es que no creo que sea tan importante saber los nombres. Lo importante es saber cómo resolver los problemas y lo vamos a ver a continuación. Entonces se utiliza, como vimos en el ejemplo, cuando se comparan dos elementos, incluso más, pero vamos a ver por ahora dos elementos. Ya sea, por ejemplo, el peso de 2 personas, la altura de 2 personas, respectivos ingresos, etc. Siempre se estudian variables que son cuantificables, eso es muy importante. Yo no voy a tener color de pelo. El color de pelo no es un número. Yo puedo tener color de pelo café, negro, naranjo, lo que sea. Y yo necesito, para comparar las cosas, siempre necesito números. Entonces, en este caso, número de pelotitas, peso de las personas, etc. Ahora, en caso de números, toda razón se puede expresar como una fracción y eventualmente como un decimal. Veamos un ejemplo que nos va a ayudar entonces a fijar esta idea de razón. Entonces acá tenemos Pablo y Macarena, poseen ingresos de 60.000 y 80.000 respectivamente. Podemos decir que la razón entre sus ingresos en ese orden, en el de Pablo y luego en el de Macarena, es de 60.000 es a 80.000. Lo que se puede ir simplificando, porque recuerden que tengo entonces que 60.000, lo puedo escribir esto como fracción también, sobre 80.000. Y yo esto lo puedo simplificar, puedo dividir por 10.000 arriba y abajo. ¿Y cuántas veces tengo 10.000 arriba? Bueno, 6 veces. ¿Cuántas veces tengo 10.000 abajo? 8 veces. Hay gente que lo que hace directamente, que es lo que hago yo en realidad, es que me voy sacando ceros. Por cada cero que tengo arriba, ojo, acá no hay ningún número decimal, no hay una coma metida. Si hubiera una coma, tengo que tener ojo. Pero si no hay comas, yo puedo llegar y simplificar y me quedo con 6 octavos. Ahora, ¿puedo seguir simplificando esto? Sí, puedo seguir. De hecho, esto es divisible por 2 arriba y abajo, entonces esto lo divido por 2, esto lo divido por 2, y me queda entonces que 6 dividido en 2 es 3 y 8 dividido en 2 es 4. Entonces, llegamos a que la razón es equivalente porque vale lo mismo a 3 cuartos. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, y esta es la parte más importante. Por cada 3 pesos que gana Pablo, porque recuerden que ese era el orden que teníamos, Pablo ganaba 60.000 y Macarena 80.000, y por cada 3 pesos que gane Pablo, Macarena va a ganar 4 pesos. Esa es la idea. ¿Ya? Es un ejemplo bastante simple y que ilustra muy bien lo que estábamos hablando. Sigamos con otro ejemplo que nos va a servir muchísimo para fijar las ideas, que va a corresponder a este de los mapas, que es muy típico. Entonces, vamos para acá abajo. Este es un clásico que sí o sí les puede aparecer en una prueba estilo prueba de transición o tipo prueba de matemáticas clásica. Nos dicen que la escala de un mapa es 1 a 20.000.
Ya, ¿por qué nos dicen que la escala... ¿Por qué un mapa tiene una escala? Bueno, porque la idea de los mapas es representar la realidad en un tamaño mucho más pequeño. Entonces la idea es ver que ya, si yo mido, por ejemplo, 1 centímetro en el mapa, y eso, no sé, engloba toda una cuadra o un espacio bien grande del mapa, la pregunta es cuánto en la realidad engloba ese centímetro, por ejemplo, que yo medí. Entonces uno dice que tiene una razón y achica este mapa con la siguiente razón, que cada unidad que tú te encuentres en el mapa la tienes que amplificar 20.000 veces para que sea con respecto a la realidad, ¿ya? Entonces yo me encuentro con que la escala de un mapa es 1 es a 20.000, es decir, que una medida de lo que tú tengas va a ser equivalente a 20.000 veces más grande en la realidad. Entonces, si en el mapa la distancia entre la casa de Bernie y de Loreto es de 14 centímetros, ¿cuál es la distancia real entre ellas? Acá lo que hay que hacer entonces es pensar lo que les decía recién. Tengo que la proporción es 1 es a 20.000. Arriba sería el mapa, porque no tendría sentido que fuera al revés, y abajo tiene que ser de alguna forma la realidad. Entonces, nosotros, al igual que como dividimos en el problema anterior, podemos decir que eso tiene que ser equivalente entonces a 14 centímetros, que es lo que corresponde al mapa, y lo que yo quiero saber como resultado, de cuántos, por ejemplo, centímetros sería en la realidad esa relación. Entonces la pregunta es, 1, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 14? Bueno, 14, porque 1 por 14 me da 14. Entonces, como arriba multiplico por 14, abajo también tengo que multiplicar por 14, porque estoy amplificando esta fracción. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es 20.000 por 14? Bueno, esto es, cuando yo multiplico los ceros, los puedo mantener. Entonces me queda 0, 0, 0, 0. Y 2 por 14 es simple porque es 28. Entonces pongo los ceros y me queda que esto es 280.000. Ok, la respuesta es 280.000 centímetros. ¿Por qué son centímetros? Porque a mí me dan los datos en centímetros. Y cuando yo simplifico centímetros, esto tiene que ver más con física, pero también aplica, una fracción no tiene unidades. Entonces yo simplifico esto. ¿Ok? Entonces tengo centímetros y lo quiero pasar a metros. Entonces recordemos que 100 centímetros es igual a un metro. Entonces, ¿cuántos es 280.000 centímetros? Y acá lo típico que uno puede hacer es la regla de 3, donde decimos que este por este dividido en este me da el que falta. Entonces, 280.000 por 1 dividido en 100. Y bueno, el 1 no afecta nada. Lo mismo que les mostré antes, yo puedo simplificar los ceros, así y así, y me queda entonces 2, 8 y 2 ceros. O sea, 2, 8, 0, 0. Entonces tengo que esto es 2.800 metros, que es 2,8 kilómetros. Genial. Entonces descubrimos que en el mapa, si la distancia entre la casa de Bernie y Loreto es de 14 centímetros y el mapa está 1 es a 20.000 la proporción, entonces sus casas están a 2.800 metros de distancia. Muy bien. Y aquí el último problema que vamos a ver es el desafío, y lo voy a resolver aquí, que es bastante común también que aparezca, es un clásico, así que vamos a ver de qué se trata. Nos dicen que al dividir una cuerda de 54 metros de longitud en dos trozos que están en la razón 2 es a 7, nos preguntan por la diferencia entre esos cortes. Es decir, yo tengo una cuerda y me están preguntando porque si yo hago un corte, por ejemplo ahí, me queda entonces que el largo de este, que vamos a llamar X, con respecto al otro largo que está acá, o sea, este va a corresponder al largo X y este al largo Y, están en la razón 2 es a 7. La pregunta es cuál es la diferencia entre ellos. O sea, por ejemplo, restar el más grande menos el más chico. Acá yo puse que Y era más grande, podría haberlo hecho al revés. La cosa es que después, cuando haga la diferencia, que es la resta, tengo que considerar el más grande. Entonces, vamos. Nos dicen que la cuerda en total, y acá es muy importante, siempre, siempre, siempre procedan de la siguiente manera. La primera frase nos dicen que al dividir una cuerda de 54 metros de longitud, entonces el largo total es 54. Es decir, que este trozo más este otro trozo me tiene que dar 54. Eso quiere decir que X más Y me tiene que dar 54 metros. Ok. Y ahora viene la parte de razón y proporción, porque eso es solamente una fórmula que deberíamos verlo más adelante, pero de todas maneras voy a dejarlo ahí planteado. Me dicen entonces que los dos trozos están en la razón 2 es a 7. Es decir, que el trozo más pequeño, que en este caso yo asumí que era X, con respecto al trozo Y, está en la proporción 2 es a 7. Ahora,
tengo una fórmula arriba, tengo otra fórmula abajo. Quiero determinar cuál es la diferencia entre ellos o directamente calcular cada uno y después restarlo. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo agarrar la segunda fórmula, pasar multiplicando cruzado, porque si yo a la izquierda multiplico por 7 y a la derecha también, se me va a simplificar el 7 de acá. Es decir, que 7x sobre y es igual a 7 por 2 partido en 7, y lo bacán es que el 7 se me va y me queda que estos 2. Entonces me queda que 7x dividido en y es igual a 2, y hago lo mismo multiplicando por y me queda que 7x es igual a 2y. Ahora yo puedo dividir, por ejemplo, por 7, divido por 7 y me queda que x es igual a 2 séptimos de y, porque pasé dividiendo el 7, o dividí en ambos lados por 7, lo cual lo puedo hacer porque es una igualdad. Ok, me quedo con ese resultado, que x es igual a 2 séptimos de y. Pero no termina la cosa ahí, porque esto puedo de alguna forma introducirlo en la fórmula 1, donde tengo que x más y es igual a 54, pero acá ya tengo cuánto vale x, y es 2 séptimos de y. Entonces, x más y igual a 54 puede ser también equivalente a 2 séptimos de y más y, porque x vale eso. Y eso sería igual a 54. Puedo factorizar estos términos porque tiene un término común y me queda que y es igual a 2 séptimos más 1, porque ambos comparten y, igual a 54. Y esto es equivalente entonces a 2 séptimos más 7 séptimos, igual a 54. Y entonces sería 2 más 7, me da 9 séptimos, igual a 54. Yo paso multiplicando eso a la derecha y me queda que y es igual a 7 por 54 dividido en 9. Y uno aquí puede hacer una simplificación y recordar que 9 por 6 es 54 y 6 por 7 es 42. Entonces tenemos que y mide 42 centímetros, y si y mide 42 centímetros, ¿cuánto vale x? Bueno, yo también sabía, por ejemplo, que x más y es igual a 54. Por ende, x más 42 es igual a 54 centímetros. Lo paso restando y me queda que x es igual a 54 menos 42, lo que es equivalente a 12. Genial. Entonces tenemos que x vale 12 centímetros, y vale 42 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia del mayor con el menor? O sea, y menos x en este caso, porque y es mayor. Bueno, 42 menos 12 me da 30 centímetros. Y esa es la respuesta de nuestro desafío. Ahora, hay otra técnica que se puede usar para resolver este problema, que es la que yo uso, que es un poquito más rápida, pero puede que los enrede un poco si no están acostumbrados, así que la voy a hacer igual de todas maneras por si a alguien le puede servir. Lo que yo hago, por decirlo, es lo siguiente. Tengo que x es y como 2 es a 7. Entonces, de alguna forma, x tiene 2 unidades, mientras que y tiene 7 unidades. Y yo puedo pensar que, por ejemplo, esas unidades las voy a llamar z, y eso implica entonces que 2z es a 7z, como 2 es a 7, porque las z se me pueden ir. ¿Qué implica eso? Que el largo total de la cuerda entonces es 2z más 7z, igual a 54, porque ese es el largo de x. Yo sumo esto y me queda que esto es 9z igual a 54. Si yo divido 54 en 9, me va a quedar que eso es equivalente entonces, como vimos recién, a 6. Entonces, como z vale 6, automáticamente yo puedo multiplicar esto y me queda que 2 por z es 12 y 7 por z entonces es 42. Y ahí me salió instantáneamente. O sea, al final es la misma idea, pero camuflada de otra forma. Yo lo que hago entonces es que le agrego una especie como de valor a este 2 y este 7, y sigo trabajando con eso y me sale un poquito más rápido que lo que mostré anteriormente. Ahora veamos la serie de razones, que es cuando tengo más de una razón de alguna forma intercalada en un problema. Puede que aparezca una tercera o de alguna forma más relaciones, lo que se conoce como serie de razones. Un ejemplo puede ser la relación A es a B es a C. Así se lee. Entonces veamos el ejemplo, que es un clásico y que está bastante bueno. Nos dicen que hay 100 bolitas de colores en una caja. Estas son azules, rojas o verdes. Tenemos 3 colores. La razón entre las azules, rojas y verdes en ese orden es 2 es a 3 es a 5. O sea, por cada 2 azules vas a encontrar 3 rojas y respectivamente también 5 verdes. La pregunta es, ¿cuántas bolitas azules hay en la caja? ¿Qué es lo que pueden hacer? Entonces, lo mismo que les mostraba yo antes. O sea, ustedes van a tener que, esto solamente se puede amplificar por la misma cantidad, entonces
2 por alguna constante, que antes en el problema anterior yo puse z, pero podrían pensar 2K. 2K van a ser todas las pelotitas azules, 3K todas las pelotitas rojas y 5K todas las pelotitas verdes, y tiene que mantenerse esa cantidad. Y yo quiero que el total de eso sea 100, porque tengo 100 bolitas. Si yo sumo esto, me va a dar que 2 más 3K es 5K, más 5 me da 10K. Eso es 100. Yo paso dividiendo en 10 y me queda que K es 100 dividido en 10, lo que equivale a 10. Como K vale 10, al tiro puedo saber entonces cuántas pelotitas hay. Porque me preguntan cuántas bolitas azules hay en la caja, que es la pregunta que está acá. Bueno, eso se obtiene diciendo que la proporción, entonces, si era 2 para las bolitas azules, 2 por K me va a dar el total, es decir, 2 por 10, lo que me da 20. Y esa es la respuesta final.